El tema que les voy a dar le puse a la reflexión como título, hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos referentes. Nosotros, si decimos ser cristianos, toda la gente va a estar poniendo la mirada en nosotros, a ver cómo hacemos, qué hacemos, cómo vivimos, por dónde andamos, dónde nos metemos. Y uno no debe dejar el nombre de Dios en vergüenza. Uno no debe dejar mal el nombre de Dios. Uno deja mal el nombre de Dios cuando dice que es cristiano y hace lo equivocado, lo contrario a lo que Dios manda y a lo que Dios es. Entonces, debemos tener cuidado de cómo vivir. Ahora, ustedes en este día han hablado mucho, me imagino. En ese hablar, nosotros también mostramos si tenemos a Dios o no, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como parte del pueblo santo de Dios debemos marcar la diferencia con nuestro comportamiento. Vamos a leer Efesios 5. Lo leemos todo y luego lo vamos desglosando, desde el 1 hasta el 20. Y toda la palabra de Dios es hermosa, ¿cierto? Y es acorde y yo no sé ustedes, pero a mí la palabra de Dios siempre llega a tiempo a mi vida, en momentos en que lo necesito. Dios habla exactamente lo que yo necesito a mi vida. Familia, nosotros debemos mirar cómo andamos. Debemos aprovechar bien los tiempos porque los días son malos. Si nosotros de verdad somos hijos de Dios, debemos mostrarlo. Debemos mostrarlo. ¿Saben qué me da mucha alegría a mí? Y que me da esperanza. En el mundo hay mucha injusticia. Uno ve cosas tan feas que pareciera por un momento que el malo se sale con la suya. ¿A ustedes no les parece? Como que es el malo el que prospera, como que él todo le sale perfecto, le sale bien, y uno tratando de vivir una vida que le agrada a Dios y nada que pasa a uno lo que espera. Pero me alegra mucho pensar que llegará un día en que eso no va a ser más así, en que la gente mala va a ser desenmascarada y va a ser destruida, porque hay un atributo de Dios que es la justicia. Y Dios es justo. Y pareciera que el malo aquí nada, no tiene ni Dios ni ley, pero Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y a Él le tendrán que dar cuentas. Por un momento eso me alegra, pero después me da tristeza, porque yo no quiero que nadie se vaya al infierno, porque es muy doloroso. El infierno, toda una vida de dolor, una vida eterna de dolor tiene que ser terrible, porque ya después de estar en el infierno no va a haber más oportunidad para nadie. Dios por eso nos da miles de oportunidades ahora que estamos vivos, miles de oportunidades. Y nos insiste de una y de otra forma. Y si nosotros no oímos su voz, si nosotros no hacemos su voluntad, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No, es de nosotros que no queremos obedecerle. Yo ayer oía un video de un judío mesiánico y él me recordaba, en ese video él nos recuerda a los hijos de Dios que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Nosotros, yo siempre lo he dicho que la segunda venida del Señor está como en dos partes, pero realmente una cosa es el rapto y otra cosa es ya la segunda venida del Señor cuando venga acá a la tierra a reinar 1000 años. ¿Qué debemos esperar nosotros en este momento? El rapto de la iglesia.
Y en ese tiempo en que venga el Señor, que por nosotros en las nubes, nosotros vamos a estar ¿cuántos años allá en celebración de las bodas del Cordero para recibir galardones y coronas? ¿Cuántos años? 7 años. Familia, en esos 7 años nuestras obras van a ser probadas. ¿Qué obras? Todo lo que nosotros hacemos, todos los roles que desempeñamos. Los que son casados darán cuentas a Dios de cómo fueron como esposos, como esposas, las que son madres, los que son padres. Esos roles nuestros van a ser probados, esas obras nuestras. ¿Cómo las desempeñamos? Unas se quemarán porque esas obras van a ser probadas, dice, por fuego. Y unas se quemarán, otras pasarán. Y uno debe evaluar cómo está viviendo. Por eso yo le colocaba a este tema, hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener ese cuidado con la forma en que estamos viviendo? Siendo imitadores de Dios. Los versículos 1 y 2 dicen, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Nosotros debemos imitar a Dios, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué fue la máxima característica del Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál fue la máxima característica de Él? El amor, el amor. Y nosotros debemos imitar a Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Él nos muestra su amor de tal forma que no hay duda, porque ese amor lo expresó hasta dar su vida por la nuestra. Ese ejemplo de Cristo debemos seguirlo manifestando su amor. ¿Cómo hacer para que nuestra vida marque la diferencia? ¿Cómo vivir? ¿Cómo tener ese cuidado en la forma de vivir? No, además de siendo imitadores y siguiendo el ejemplo de Cristo, no permitir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual. Miren que aquí resaltan 3 cosas feísimas que nosotros nunca como hijos de Dios debemos hacer, jamás. Y en esta versión, escogí esta versión porque es muy clara. Dice aquí, ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. Si usted es una hija, si usted es un hijo de Dios, dice aquí, se lo voy a repetir, no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. ¿Y cuáles son esas inmoralidades sexuales? El adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas desviaciones sexuales que no están contempladas en la palabra de Dios. Las relaciones sexuales están contempladas en la palabra de Dios dentro del matrimonio. Y hay unas normas, hay un uso natural. En Romanos 1
del 18 en adelante dice que el hombre no tiene excusa para no hacer las cosas que Dios dice, para decir que Dios no existe, no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. Lo natural de un hombre es tener relaciones sexuales con una mujer. Lo natural de una mujer es tener relaciones sexuales con un hombre. Eso es lo que Dios ha establecido. Y no lo estoy diciendo yo. Y no es que sea homofóbica. Estoy simplemente recordando lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice que nosotros no debemos permitir ni la más mínima, ni la más remota. O sea, no es, ni siquiera debe uno contemplarla. Y dentro de eso también está la pornografía. Tantas cosas feas que a veces nosotros como hijos de Dios las consentimos o las permitimos en nuestra vida. Nadie lo sabe, solo nosotros y la persona con quien las practicamos. Pero aunque la gente no nos ve, a Dios sí nos ve siempre. Y a Él le tenemos que dar cuenta. Entonces, no permitamos ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual. No lo permitamos. Dice que no digamos groserías. En una versión, en la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente, además de las inmoralidades sexuales, hablaba de las impurezas, de la impureza y de la avaricia. Aquí dice ni ningún otro exceso, pero nosotros tampoco debemos ser impuros. Siempre debemos guardarnos puros. Dios es puro, Dios es santo. ¿Usted es una hija de Dios? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces, como hijos de Dios, imitémoslo en su santidad. Apartémonos totalmente del pecado. Que ninguna suciedad dañe nuestro vestido, porque nosotros somos la novia de Cristo. Y dice en la palabra de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Ese vestido, ese nuevo ropaje del que fuimos revestidos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no debemos ensuciarlo, debemos mantenerlo puro. Entonces, mantengámonos puros. Además de no consentir ninguna inmoralidad sexual, tampoco consintamos la impureza, seamos puros y no consintamos la avaricia en nuestra vida, que la avaricia es igual a la idolatría, a tener dioses falsos. Dice, ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen, más bien den gracias a Dios. A veces entre nosotros hay lenguajes obscenos, palabras soeces. Yo fui criada en un hogar en donde la palabra más suavecita era HP. Y del resto, todo el tiempo era como lo natural. Yo aquí, en la idiosincrasia de esta ciudad y de esta zona, de esta región, también oigo que lo natural es hablar entre las personas como así con un lenguaje soez, y eso les parece natural. ¿Les parece natural? No, miren, el Señor nos dice aquí que no hablemos groserías, que no hablemos chistes vulgares, esos chistes de doble sentido, y que uno le da ese doble sentido con malicia, y que generalmente tienen que ver con lo sexual. Uno no tiene por qué hablar así.
Nosotros ya no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz y debemos marcar la diferencia en la forma en que hablamos. Eso debe ser lo que nosotros procuremos para agradarle al Señor. Y debemos ponernos firmes en eso, en mostrar que realmente somos hijos de Dios. En alguna noticia oí en estos días que el príncipe Carlos ya iba a ser coronado como rey de Inglaterra. ¿Sí o estoy mal? Hoy era la coronación del príncipe Carlos y ya no pasa a ser, ya no es príncipe, sino que pasa a ser rey, porque la reina Isabel murió. Si ustedes miraran todo eso en la realeza, se siguen unos protocolos y se muestra cierto grado de educación, que uno dice, uy, qué gente tan educada. De hecho, los ingleses son muy rectos, son muy educados al hablar. El mejor inglés que se habla es el de los ingleses de Gran Bretaña. Es un inglés perfecto. Y ellos tienen mucha educación. Eso en lo externo, porque es lo mismo que yo digo del vestido. ¿De qué me sirve a mí tener un vestido largo, no maquillarme, la cara escurrida, sin aretes y tener un corazón sucio? ¿De qué me sirve yo tener un lenguaje muy pulcro si mi corazón está sucio y lleno de engaño? Pero aquí el Señor nos está diciendo que nuestro lenguaje debe ser acorde a lo que decimos ser. Y nosotros debemos tener un lenguaje de bendición, un lenguaje que edifique a los que nos oyen, sin groserías, sin vulgaridades, sin chistes de doble sentido. Así debemos hablar, con el talante de hijos de Dios. Dice, sin conversaciones necias. ¿Cómo tener cuidado con la forma de vivir? Pues no teniendo conversaciones necias. En un pasaje de la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Usted no participe de malas conversaciones. Usted, si quiere hablar algo de alguien, acuda a los ancianos, a su mentor, y dígale, mire, yo vengo a contarle esto. Y también debe estar dispuesto o dispuesta a confrontarlo, porque si no se llama chisme. Entonces, si usted sabe algo malo de alguien, pues a quien debe ir es a los ancianos, a una persona, a su mentor, a una persona madura. No ponerse a regar el chisme a todo mundo ni participar en conversaciones que no le van a edificar. Si usted está oyendo chismes, si alguien va y le dice chismes de alguien o de algo, usted no acepte eso. Así sea verdad lo que la persona le va, pero dígale, no, cambiemos de tema. O usted muy sutilmente, ay, mira, esta canción tan hermosa que ha salido, me edifica enormemente. Te quiero compartir lo que Dios me habló en mi devocional. Háblele palabra de Dios. Alabe a Dios con sus conversaciones. No participe en conversaciones necias, en conversaciones feas, vulgares. No participe en eso porque usted ya es un hijo, una hija de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tener cuidado en la forma de vivir?
dando gracias a Dios en todo. En el versículo 4 al final dice, más bien den gracias a Dios. Y en el 20, pasemos al 20. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre den gracias a Dios. Eso sí lo debemos hacer todo el tiempo. Manteniendo la distancia con las personas que practican tales cosas. ¿Qué cosas? La avaricia, la inmoralidad sexual, las cosas impuras que practican. Uno debe mantener la distancia. Hay que tener cuidado al vivir, en la forma de vivir. Y ese cuidado es también manteniendo las distancias con las personas que practican lo equivocado. Versículos 5 al 7 y del 11 al 14. Pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los que practican inmoralidades sexuales, los que cometen pecados sexuales, los que hagan inmoralidades y los que quieren tener más cosas para sí, que eso es avaricia. Imagínense cómo es de tenaz esos pecados, que esas personas no entrarán al reino de los cielos. Y nosotros muy orondos a veces, consintiendo, puede que nosotros no participemos, pero sí oímos y nos reímos con la gente que practica eso. No, Señor, el compañerismo nuestro es con los cristianos y con los cristianos que le edifican. Entonces, familia, a poner cuidado. Hay que mantener la distancia con las personas que practican esas cosas equivocadas. El 11 al 14 dice, no participen de los actos sin frutos que se hacen en la oscuridad. Más bien desenmascárenlos. ¿Qué tienen que hacer? Desenmascararlos. ¿Qué es desenmascararlos aquí? Si alguien, usted lo oye o ve hacer algo equivocado de esto que estamos viendo aquí, usted reconvéngale. Dígale, hermano, hermana, yo te veo mal aquí. Tú tienes la oportunidad con Dios de corregir, corrige. Esa forma en que tú te expresas, esa forma en que tú hablas. A veces entre nosotros nos tratamos groseramente, feamente, con palabras soeces. O con el tono, la forma en que le dicen a uno las cosas, como si el objetivo de decir las cosas fuera dañar a la persona. No, usted no tiene por qué lastimar a nadie con su forma de hablar. Hay tantas formas de decir las cosas sin tener que herir. Pero tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo, pedirle a Dios que nos ayude porque no es fácil. Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. ¿Usted está dormido? ¿Está dormida con respecto a estas cosas, con respecto a su forma de vivir? ¿Está descuidando esa vida tan hermosa que Dios le ha dado? Una vida abundante, una vida en que lo tiene todo. ¿Quiénes se vinieron con hambre hoy? A no ser que esté ayunando, pero si está ayunando en el Espíritu Santo le dará la fuerza para no tener hambre.
Pero si usted no está ayunando, tomó el desayuno, tomó el almuerzo, tomó la comida. Aliméntese de la parte espiritual. Fortalezcas en Dios, viva la vida que le agrada a Dios, despiértese, sacúdase, despiértate tú que duermes, para que la luz de Cristo te ilumine. ¿Hasta cuándo vas a ser tibio? ¿Hasta cuándo vas a ser tibia? Usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Haga lo correcto delante de Dios. Párese en la raya con usted misma, con usted mismo. Y digan, no, yo voy a mostrar el talante de lo que soy. ¿Usted quiere ser raptada? ¿Ser raptado por Cristo? ¿Usted quiere irse con el Señor a disfrutar de las bodas del Cordero? Pues prepárese. Esté preparada, esté preparado. Y parte de estar preparado es no consentir estas cosas en su vida, ni la inmoralidad sexual, ni la impureza, ni la avaricia, que es idolatría. Viva una vida que le agrade a Dios, imítelo a Él, imítelo a Él. ¿Cómo hacerlo? Tratando de entender, viviendo como hijos que pertenecen a la luz, bondadosos, justos y veraces. Versículos del 8 al 10. Porque ustedes estaban antes en la oscuridad. ¿Dónde estábamos todos antes de tener a Cristo? En la oscuridad. Y si usted recibió genuinamente a Cristo, fue trasladado del reino de las tinieblas a la luz, al reino de su luz admirable, la luz de Cristo. Dice entonces, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. El tratar de aprender qué es lo que agrada al Señor es tratar de entender la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, vivamos como hijos de Dios, como hijos que pertenecen a la luz, siendo bondadosos, siendo justos y veraces. El pecado creo que más se consiente en la iglesia es la mentira. Y uno dice verdades a medias o acomoda las cosas y hay gente que se vuelve mitómana. Todo el tiempo está mintiendo. De tal manera que esa persona llega a creer sus mismas mentiras. Hasta que Dios la desenmascara. Porque hay gente que se vuelve experta en mentir, en engañar. Pero a Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. Entonces uno tiene que ser bondadoso, justo y veraz. Que la gente cuando uno dice una cosa diga, sí, eso que esa persona está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque yo le conozco. Ella no miente. Nosotros debemos aprender a ser veraces. No lo hemos alcanzado todo. De pronto nos hemos acostumbrado a mentir, a no ser veraces. Pero hoy Dios nos está diciendo que lo hagamos. Siempre con Dios tenemos la oportunidad de corregir. Trate de entender la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice, traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Y en el versículo 17 dice, no sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Los que no son veraces, los que no son justos, los que no andan con bondad, los que practican cosas equivocadas, son tontos. Aquí se les dice tontos. Dice, no sean tontos, sino que tratemos de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Usted la entiende? ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está hablando a través de mí? Bueno, ya sabe lo que Dios quiere de su vida. Hágalo.
Hágalo para que no caiga en esto que dice aquí, no sean tontos. ¿Cómo hay que vivir entonces? Dice en el 15. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Cómo hay que vivir? No como necios, sino como sabios, con sabiduría. La necedad, ¿qué es? Insistir e insistir e insistir en lo que no conviene, en lo que no se debe. No, no seamos necios, no seamos tontos. Dios nos está hablando todo el tiempo de muchas maneras, de muchas formas, a través de quien quiere. ¿Qué más quiere usted? Si Dios le pinta todo hasta con plastilina. Yo no estoy hablando un lenguaje sofisticado, con palabras, no, le estoy hablando con palabras que usted puede entender. Ya si no entiende, que le piquen caña. Pero familia, debemos despertarnos para que la luz de Cristo nos ilumine. Debemos entonces vivir no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. En la Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué hay que aprovechar el tiempo? En hacer lo bueno, en hacer el bien, en hacer lo que Dios dice que haga, en hacer la voluntad de Dios. No pierda el tiempo. Cada vez los tiempos van a ser más duros, cada vez las cosas van a ser más caras. Todo está más difícil. Pero familia, aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. ¿Cómo hay que vivir entonces, además de no ser necio, sino sabio, aprovechando bien el tiempo, teniendo una buena relación con Dios? En el versículo 18 dice, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser yo llena del Espíritu Santo si no busco a Dios? ¿Cómo puedo ser yo llena del Espíritu Santo si no tengo una estrecha relación con mi Creador? Y aquí habla de algo físico comparado y lo lleva al plano espiritual. No se emborrachen con vino. No se emborrachen, no se embriaguen. Uno puede tomarse una copa de vino por cuestión del estómago o por salud o porque le provocó una copa de vino. Lo que dice ahí es que no se emborrache. Una cosa es una copa y otra son 3 botellas. No se emborrache. No se emborrache. Más bien, más bien, ¿cómo debemos ser? Llenos del Espíritu Santo. Sea llena del Espíritu Santo. Brille con la luz de Cristo. Que a donde vaya, ese talante suyo se note cuando llegue. Dice, uy, esta persona tiene algo raro. Pero no para mal, sino para bien. Se le ve el talante. Ay, esa persona también puestecita, cómo habla de bonito, cómo se expresa de bien. Siempre tan noble, siempre tan educada. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Es hermoso uno mostrar el talante de hijo de Dios. La pompa de ser un hijo del Señor. Qué bendición. Pero a veces nosotros no lo mostramos. Animándonos y edificándonos en amor con un lenguaje de alabanza a nuestro Dios.
Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. ¿Cómo debe hablar usted? Dice aquí con cantos, con himnos, con melodías que salgan del corazón. Pues uno no va, eso lo hacen hay unas películas que son cantadas, eso se llaman musicales, algo así, no recuerdo, pero hay como Mamma Mía. ¿Han oído esa película, Mamma Mía, que es cantada y las escenas muchas traen canciones y en donde las bailan? La mayoría de las películas hindúes incluyen musicales, música y baile, ¿cierto? Nosotros debemos hablarnos, pues, yo creo que no estamos en Hollywood, estamos en Colombia. Pero al menos, si no vamos a estar cantando entre nosotros al hablarnos, al menos hablemos un lenguaje que glorifique al Señor. Usted sí puede edificar a la gente con lo que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Y usted está llamada a hablar un lenguaje de bendición. Entonces, si usted se encuentra en la calle con uno de sus hermanos en la fe, hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ay, por favor, ayúdame a orar por esto. Tengo dolor de cabeza, pero yo sé que Dios me va a sanar. Hable un lenguaje de fe. En nuestra vida no es perfecta. Y no venga aquí a decir que lo es, porque no es así. Yo tengo mis propios conflictos. Tengo mis propias necesidades, mis problemas, pero mi deber es hablarle a usted un lenguaje de fe. Ay, es que me duele aquí, que me duele acá, y es que me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Es saber hablar, es saber hablar. Yo no puedo negarles que tengo necesidades. No puedo mostrar perfección cuando no soy perfecta. Tengo problemas, vivo mis angustias, mis conflictos, pero mi deber para con ustedes, mis hermanos en la fe, es hablar un lenguaje de bendición, que lo anime, que lo aliente a usted. Pero si de aquí sale, ay, no, yo venía a edificarme, pero la pastora, y llega a la casa. Uy, ¿qué le pasó? Lo cogió un tren. No, más desanimado. No, debemos animarnos los unos a los otros. Todos tenemos problemas. Hay motivos de preocupaciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que vamos a Él los que estamos trabajados, los que estamos cargados, y Él nos hará descansar. Que dejemos en Él todas nuestras preocupaciones. Eso es lo que debemos hacer. Y así usted no carga a los demás. Defina quién es. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, pero con ganas. ¿Quiénes somos? Bueno, y si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, muéstrelo. No practicando lo que acabamos de leer, y más bien imitando a Dios, siendo bondadosos, siendo amorosos, haciendo justicia, hablando un lenguaje de fe, un lenguaje de bendición. Familia, animémonos y edifiquémonos en amor. Tengamos un lenguaje de alabanza, un lenguaje que glorifique a Dios en todo. Hay una canción que puso Edward al final cuando ya John me iba a entregar, y es que quiero que nos la aprendamos. La letra es muy bonita y me gustaría que volviéramos a cantarla
Invite usted al Señor a que tome su lugar en su interior. Pueda que usted lo tenga, pero de pronto lo tiene en un rinconcito de su vida. Tiene que dejar que Él reine en usted, que como le va a cantar así sea, que tome su lugar en su interior. Él es un Dios glorioso y por ser tan glorioso usted le debe respeto. Él es digno de su alabanza, Él es digno de su adoración. Él es la eterna luz. Deje que Él brille en usted. Dejemos que Él brille en nosotros.